algunas personas que son locutores en radio, tienen programas radiales que están sorteando la ivermectina. Hay que recordarles que ese es un delito contra la salud pública, que no puede distribuirse el medicamento con una amplia discrecionalidad, por las consideraciones que ya te señalé. Sí. Entonces, es importante recomendar a estas personas que no entreguen la ivermectina o hagan generar la percepción en la población de que cualquier persona positiva en COVID tiene que tomar exclusivamente ese medicamento y que cualquier persona puede estar distribuyendo y entregando el medicamento. La direza fue insuficiente, Sí. Solamente nos habían remitido acta de reuniones que no reflejan una real coordinación con los municipios, ¿no? Así que nuevamente le hemos pedido a la direza las aclaraciones o reiterar justamente esta recomendación para que se establezca un trabajo más articulado entre el sector salud del gobierno regional con los gobiernos locales, no necesariamente en el tema de la atención, sino para el control de la pandemia. Estamos todavía a la espera de la información que nos remita la Dirección Regional de Salud, pero objetivamente ya vemos en la práctica que lamentablemente ese nivel de coordinación no se ha producido. Lo otro que también se ha recomendado a los gobiernos locales era que se emitan ordenanzas o resoluciones de alcaldía que regulen los mercados. Y esto en la medida de que no solamente hay que pensar en la situación del estado de emergencia en la que vivimos, sino que evidentemente esta situación de la existencia del virus nos va a acompañar posiblemente todo este año y en lo que viene. Entonces es importante que ya los gobiernos locales puedan contar con medidas concretas que permitan justamente comenzar a realizar labores de fiscalización, sanción, pero sobre todo contribuir en reglas que permitan justamente que los mercados no se conviertan en focos de infección. Sobre ese tema también lamentablemente no existe. Lo que sí observamos es que se han hecho labores de fiscalización. Pero la Defensoría reitera, no se requiere, porque la labor de fiscalización evidentemente eso se ha venido haciendo inclusive antes de la pandemia, pero hoy lo que queremos es que las labores de fiscalización estén acompañadas de acciones más concretas que permitan justamente, por ejemplo, establecer los aforos en los centros de abasto y evitar las aglomeraciones. Yo puedo fiscalizar, puedo establecerme algunas medidas de bioseguridad que inclusive el mismo gobierno central ha venido dictando a través del Ministerio de la Producción para el funcionamiento de los centros de abastos, pero hay otras situaciones donde los gobiernos locales tienen que incidir. Uno, en opinión de la Defensoría, es justamente el aforo que debe existir en los centros de abasto, se debe reducir el aforo. Lo otro es la descentralización de los mercados. Por ejemplo, Ica tiene el mercado Arenales, tiene el mercado Santo Domingo, el mercado Modelo, ¿no? Entonces la idea, el mercado La Palma, entonces la idea no es que solamente todavía existan estos mercados, sino que estos puedan ser descentralizados. Existe un esfuerzo por parte del gobierno local que ha implementado 4 mercados temporales, ¿no? Sin embargo, al parecer no está teniendo el impacto y el efecto que se desea. Vemos todavía en la vía pública personas que realizan el comercio ambulatorio sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de cuidado, inclusive a las afueras del mercado Arenales, en 2 supervisiones o 2 visitas que he efectuado a dicho establecimiento, observamos claramente que todavía persiste el comercio ambulatorio y que no existe un control estricto que permita justamente controlar o reducir que estos establecimientos se conviertan en focos de contagio, ¿no? El otro aspecto en el cual la Defensoría ha recomendado a los alcaldes es en función del transporte urbano. Solamente Nazca, de los 5 gobiernos provinciales, solamente Nazca nos ha informado ya de la emisión de una ordenanza, ellos lo llaman la ordenanza pico y placa, de tal manera que también regulen
el funcionamiento de este tipo de servicio, en cumplimiento del decreto supremo 094 que dio la Presidencia del Consejo de Ministros. En el caso de ICA, recién el 26 de junio, en sesión de Consejo se aprobó, pero también identificamos que existe otro gran problema respecto al tema de los gobiernos locales, que es justamente la fiscalización. En el caso de ICA, que tiene más de 10.000 mototaxis, por ejemplo, solamente tienen 13 fiscalizadores. En el caso de Pisco nos informaron que no tenía fiscalizadores, la Municipalidad de Chincha todavía no contesta a la Defensoría del Pueblo. Doctor, hay una de las cosas también que se trata de su posición frente a la ivermectina. Usted ha señalado que en realidad es peligroso, que no está bien que se esté entregando a través de las municipalidades esta medicación contra el COVID. A ver, le explico sobre el medicamento. En principio la Defensoría no está cuestionando la decisión de los gobiernos locales de adquirir los medicamentos. El medicamento de ivermectina es un medicamento que, de acuerdo a las normas del Ministerio de Salud, forma parte del tratamiento para pacientes COVID. Pero existe todo un marco legal que busca justamente proteger la salud de las personas, y ahí nosotros hemos observado que, por ejemplo, en el caso de los gobiernos locales, el frasco que se difundió por las redes de la Municipalidad de Parcona o por la cuenta de la alcaldesa provincial o por algunos medios que utilizan justamente las redes sociales para informar, que había unas observaciones en relación al etiquetado. No se sabía si se contaba o no con registro sanitario, si es que la persona que ha producido este medicamento cuenta con la autorización sanitaria, y en ese sentido lo que ha recomendado la Defensoría del Pueblo es que la Dirección Regional de Medicamentos pueda supervisar que estos productos que los gobiernos locales pretenden entregar a los establecimientos de salud cuenten con todas las autorizaciones sanitarias respectivas y que evidentemente se garantice con ello la protección a la salud. El otro punto es justamente con las acciones que ha venido realizando tanto el gobernador regional como el director regional de salud y otros funcionarios de la Dirección Regional de Salud en relación a convocar a personas que son positivas en COVID y en principio de los videos de lo que se observa es que tenemos al gobernador regional que no es un médico de profesión, al director regional de salud dando indicaciones para la prescripción. Y ahí evidentemente esa situación lesiona justamente o va en contra de lo que establece tanto la Ley General de Salud como las normas técnicas establecidas por el Ministerio de Salud. Este medicamento tiene que ser dictado o tiene que ir primero con una prescripción médica, es decir, no puedo yo ir a la farmacia y comprar sin prescripción médica, por ejemplo, la ivermectina, ¿no? No puedo ir por la calle y que alguna persona me la esté entregando de manera discrecional o arbitraria, sino que tiene que ir bajo una prescripción médica, y esa prescripción médica previamente significa que hay un médico que ha tratado a la persona, que le ha explicado cuáles son las indicaciones de las dosis que se tiene que tomar para la ivermectina, cuáles son las contraindicaciones, cuáles son los riesgos que podría ocasionarse en el caso de la ingesta de dicho medicamento, y evidentemente no se puede hablar de un tratamiento masivo, tiene que ser un tratamiento individual. Por eso es que justamente si uno revisa, por ejemplo, la resolución ministerial 193 y sus modificatorias, lleva justamente a decir que esto tiene que ser abordado por un médico tratante, tiene que darse una prescripción médica, la persona, el titular, el paciente, tiene que dar la autorización expresa a través de un documento que se llama consentimiento informado. Entonces, no es una práctica saludable que reúna a un grupo de personas que sean positivos en COVID y se les esté entregando un frasco y que la persona que no es el médico tratante
esté dando las indicaciones. Okay. Eso es por un lado. Lo otro es justamente la afectación a otro derecho, que es justamente el derecho a la intimidad. Si yo soy positivo en COVID y hay otra persona que también lo es, no puedo por evitar entregar en un establecimiento de salud o pretender o no pretender ir casa por casa, reunirlos, porque ahí evidentemente ya se tiene identificado quiénes son los pacientes con COVID, personas que no tendrían por qué tener ese nivel de información. El gobernador regional no tiene la competencia para conocer quiénes son los pacientes con COVID. Esa es una información íntima, es una información que forma parte de la protección de datos personales. El personal de comunicaciones del gobierno regional y otros funcionarios que no tienen por qué conocer quiénes son las personas positivas en COVID. Entonces, tener ese tipo de reuniones públicas, que aparte viola lo dispuesto por el gobierno respecto al estado de emergencia, que prohíbe justamente la libertad de reunión durante la permanencia de este tipo de estado, ¿no? Evidentemente también afecta otros derechos de los ciudadanos. Entonces, lo que estamos desde la Defensoría del Pueblo recomendándole al gobernador regional que suspenda este tipo de actividades, que los medicamentos tienen que ser entregados a los establecimientos de salud y ser los médicos tratantes quienes, bajo las condiciones que le acabo de indicar, puedan entregar. Y finalmente, lo otro también implica el monitoreo de los pacientes. O sea, que yo entrego el medicamento, el médico tiene que verificar la evolución del paciente para ver si efectivamente el medicamento ha tenido el efecto esperado o tiene alguna contraindicación y se requiere, por ejemplo, el cambio de medicamento. La ivermectina no es el único medicamento que el Ministerio de Salud ha recomendado para el tratamiento de COVID. Carlos, finalmente quisiera aprovechar solamente robarte un minuto. Sí. Justamente relacionado con el tema de la ivermectina. Hoy día, por ejemplo, nos pusieron en conocimiento que hay algunas personas que son locutores en radio, tienen programas radiales que están sorteando la ivermectina. Hay que recordarles que ese es un delito contra la salud pública, que no puede distribuirse el medicamento con una amplia discrecionalidad, por las consideraciones que ya te señalé. Sí. Entonces, es importante recomendar a estas personas que no entreguen la ivermectina o hagan generar la percepción en la población de que cualquier persona positiva en COVID tiene que tomar exclusivamente ese medicamento y que cualquier persona puede estar distribuyendo y entregando el medicamento. Entonces, la invocación, por favor, a las personas que como tú ejercen una labor importante en los medios de comunicación, que es importante informar de manera clara y que por favor no estén sorteando este medicamento como si fuera un producto que libremente puede ser entregado. Aclarado entonces, doctor Hernández. Muchas gracias por esta Listo, conversación. Carlos. Sí, un abrazo. Listo, muy amable, un abrazo.